Participación de Dios pasiva a una participación activa, ya que el solo pensar que Dios está a mi lado es para algunas personas como una muestra de tener a alguien que nos va a consolar, acompañar en nuestro dolor y o a secar nuestras lágrimas, pero esa no es la participación de Dios pasiva y derrotista frente a las circunstancias, sino que Dios está a nuestro lado para protegernos, ayudarnos y darnos la victoria. 3. Dios nos hará justicia. Tus enemigos se doblegarán ante ti, sus espaldas te servirán de tapete. La Biblia nos enseña que es Dios quien siempre nos hará justicia, ya que Él no dará por inocente al culpable. Num. 14, 18. La venganza no es mía sino de Dios. DT. 32, 35. Y el mismo Señor Jesús encomendaba su causa al que juzga justamente. 1 Ped. 2, 23. Por último, no nos corresponde a nosotros juzgar al prójimo. Mt. 7. 1. Cuando el ser humano quiere hacer justicia por su propia mano, normalmente es porque ha tomado el rol de juez, dictaminado lo que es bueno o malo y decidiendo la sanción o castigo que debe recibir el otro. Asimismo, muchas veces está contaminado por la ira, el enojo, el odio y o el rencor que puede experimentar como causa de la injusticia sufrida, y todos estos sentimientos no hacen sino apagar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento depositada en nuestros corazones. No debemos dejar de que las injusticias nos contaminen, sino desarrollar la capacidad y madurez para presentar nuestra causa ante Dios y buscar en Él la justicia que requerimos. Moisés entendió temprano esto cuando hizo justicia por su propia mano y luego tuvo que dejar lugar a la justicia de Dios cuando su liderazgo fue cuestionado por muchas personas cercanas a él, inclusive durante su salida a la tierra prometida. Él pudo aprender la lección, aunque tuvo que ver lo que implicaba que sea Dios quien haga justicia. Conclusión. Sonreírle a la vida puede sonar algo muy fácil y difícil a la vez. Sin embargo, si alimentamos nuestra vida, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Con los pensamientos de que 1. Dios se interesa por mi vida. 2. Dios está a mi lado para darme la victoria. 3. Dios me hará justicia. Estos pensamientos alimentarán nuestra fe, la cual hará que tengamos una actitud positiva frente a las adversidades que tendremos que enfrentar, y esto no permitirá desarrollar y tener una actitud que nos permita sonreír a la vida. Si has dejado de sonreírle a la vida, te pido medites sobre estos 3 temas que quizás han desaparecido de tu vida. 1. Has dejado creer que Dios se interesa en tu vida, has olvidado lo que Dios hizo por ti en el pasado. Porque 2. Que lo hará otra vez en el presente. 2. Crees que Dios te puede dar la victoria frente a la circunstancia que estás atravesando, porque te parece difícil. 3. Has llenado de amargura tu corazón frente a las injusticias que te han tocado atravesar. Ríele a Dios y empieza a practicar los 3 principios dados por Moisés para poder sonreírle a la vida. No seamos unos participantes pasivos sino activos de nuestro futuro en Dios. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta. 11. 11. El día del juicio. Summary. Breve exposición de la enseñanza bíblica sobre el día del juicio. By Wilber Madera Rivas. Intro. Un compañero del seminario donde estudié nos relataba que cuando era niño le gustaba mucho jugar con fuego. Puesto que allá las casas son de madera, jugar con fuego dentro de la casa representa un peligro mayúsculo. Varias veces recibió reprimendas de parte de sus padres por su afición al fuego. En una ocasión, encontró una vela y, pensando que estaba solo en la casa, la encendió en su recámara. Pero, al poco tiempo de haberla encendido, escuchó los pasos de alguien subiendo las escaleras hacia su recámara. Al sentirse sorprendido y desesperado, quiso ocultar su delito escondiendo la vela encendida debajo de la cama. Al entrar su mamá y preguntar si había encendido algún fuego por el olor que percibía, él lo negó rotundamente, pero fue cuestión de segundos para que lo que escondía fuera expuesto públicamente al comenzar a arder en llamas la cama del cuarto. Fue una situación desesperante, pero se pudo controlar el incendio y mi compañero recibió todo el peso de la ley paterna, de tal forma que hasta ya de adulto seguía recordando el evento con toda claridad. Así somos los seres humanos, nos engañamos en pensar que podemos esconder o ocultar las cosas, que nadie se dio cuenta, o podernos salirnos con la nuestra. Pero esto es solo un engaño, porque todo sale o saldrá a la luz. Nada escondido podrá quedar escondido para siempre, sino se hará autoevidente. Como una vela debajo de una cama. La Biblia nos enseña que nadie puede engañar a Dios. Que todo lo que
que hacemos, pensamos y decimos lo vivimos ante aquel que juzga todas cosas rectamente. Que nadie se saldrá con la suya. Que nadie se burlará de la justicia de Dios. De hecho, la Biblia enseña que hay un día establecido para que todo ser humano enfrente su propia realidad y dé cuentas a Dios. Este día se conoce como el día del juicio. La Biblia enseña en varias partes acerca del justo juicio de Dios y sus implicaciones. Por lo mismo, escogeremos una muestra bíblica para considerar este tema, pero lo haremos respondiéndonos algunas preguntas. ¿Habrá un día del juicio? Vale la pena hacernos esta pregunta por si alguien dudara que esta fuera una enseñanza realmente bíblica. Podemos dar una respuesta afirmativa con toda seguridad. La Escritura abunda en referencias a ese día en el que los seres humanos estemos ante el trono de juicio de Dios. En Mateo 12:36, Jesús dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Jesús afirma la existencia de tal día del juicio y nos dice que todos daremos cuenta de nuestras palabras. En este caso, lo importante en este punto es recalcar que Jesús afirma la existencia de un día del juicio. El apóstol Pablo en Romanos 14:10-12 NV 10 todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. 11 está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Pablo reafirma la existencia de un día en el que todo ser humano estará ante el tribunal de justicia de Dios. Cada uno de nosotros dará cuentas de sí a Dios. No hay escapatoria. Todos pasaremos por ese día. Y daremos cuentas no de lo que hizo mi cónyuge, mis hijos, mis jefes, mis compañeros, no. Daremos cuenta de nosotros mismos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15 2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11.